prácticas de Arduino. Vamos a ver ahora que viene siendo cómo realizar un contador con un microcontrolador. Esto lo van a ocupar para las prácticas 1 a la 4 que les pedí. ¿Sí? Que el archivo ya lo dejé ahí en lo que viene siendo la plataforma de Classroom. ¿Sí? Entonces, primeramente voy a explicarles cómo está la configuración, que es lo que tengo. Que simplemente tengo un push button con una resistencia pull-up, es decir, tenemos una resistencia, que una parte de la resistencia va a 5 volts, la otra parte de la resistencia va a un pin del push button, el otro pin del push button va a voltaje y mandamos un cable que es la señal que está conectada al push button, de tal manera que cuando yo el push button no lo presiono, manda 5 volts, cuando yo presiono el push button manda un 0. Entonces de esta manera nosotros forzamos a que en ese pin que está conectado al pin 2 siempre esté o en 0 o en 1, ¿sí? Entonces cuando lo presionamos se manda un 0, cuando no lo presionamos se manda un 1 lógico. Entonces esta es una manera de solucionar este programa, realizar un contador con Arduino. Básicamente tengo hice tres programas diferentes de cómo realizarlo esto, ¿sí? Entonces rápidamente explico el código. Esto de aquí pues simplemente es para activar el pin 2 del microcontrolador, que es donde tengo conectado lo que viene siendo el push button. Lo declaro como entrada y además como una entrada de tipo pull-up. Configuro la comunicación serial. Esta variable contador va a almacenar la información, es decir, es donde se va a almacenar el conteo que estamos realizando. Es decir, si yo presiono 3 veces el push button, pues aquí el valor que va a tener almacenado es 3. Si lo vuelvo a presionar, va a almacenar el valor de 4. Esta variable presionado es una variable que me ayuda para que solamente se realice una cuenta cuando yo presione una vez el botón, ¿sí? Y eso lo voy a explicar ahorita. Estas dos variables son del tipo global porque están declaradas fuera del void loop y del void setup. Entonces estas son variables globales que las puedo utilizar en cualquier punto, ¿sí? De ahí, aquí tengo un condicional. Básicamente es un condicional con dos condiciones. Aquí está el signo de ampersand, porque esta es una AND, esta condición y esta condición. Si ambas son verdaderas, se ejecuta esto. La primera condición es que yo presione el botón. Como les dije, cuando yo lo presione manda 0. Entonces, si en ese pin hay un 0 es igual a 0, pues lógicamente el botón está presionado, ¿no? Entonces esa es la primera condición, que yo esté presionando el botón. La segunda condición es que esta variable esté en 0. Al principio siempre va a valer 0 y este símbolo de aquí de exclamación es el símbolo de negación, es decir, que si este vale 0, como lo estoy negando, va a valer 1. Entonces siempre que esta variable vale 0, esto se va a volver un verdadero, y si el botón además está siendo presionado, esto se va a volver un verdadero. Como ambos son verdaderos, entonces se realiza esto de ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente se incrementa el valor de esta variable contador. Con esta función de más, básicamente lo que estamos haciendo es que el valor de esta variable se va a ir incrementando en 1. Al principio vale 0, presiono el botón una vez, cambia 1, presiono otra vez, cambia 2, presiono otra vez, cambia 3. Simplemente es un contador. De ahí cambio el valor de esta variable presionado, ¿sí? Como les digo, esto es para que solamente entre aquí a este ciclo una vez. Si yo lo presiono y lo mantengo presionado, esto se va a ejecutar una sola vez. Si yo quito estas instrucciones, lo que va a pasar es que mientras yo lo tengo presionado, esto se va a ejecutar un montón de veces. Y ahorita lo vamos a ver. Este delay de aquí es para evitar lo que viene siendo, o se llama un rebote, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos un push button, cuando lo estamos presionando, lo estamos soltando, hay veces que hay falsos contactos internos del propio dispositivo del push button, así es. Entonces hay falsos contactos, que esos falsos contactos genera, o el micro los entiende como si hubiéramos presionado varias veces ese mismo botón. Entonces para evitar esto se utiliza esto. Esta es la solución del efecto rebote mediante software. Hay otros métodos de eliminar eso mediante hardware, ¿no? Entonces en este caso yo solamente lo hice mediante software, y eso es en el caso de los push buttons. Si esto fuera solamente un sensor, y también quiero explicar eso, que en las prácticas de 1 a la 4 yo les comento
acerca de sensores de presencia que están detectando objetos que pasan por una banda transportadora. Esos sensores los vamos a simular con esto. ¿Sí? De cuenta, si es un sensor A, pues es un push button que pertenece al sensor A, luego colocan otro push button que pertenece al sensor B, entonces cada vez que ustedes presionen es como si el sensor les estuviera mandando la información. Sí, para eso lo van a simular de esta manera, por así decirlo, lo que vienen siendo los sensores. Entonces de aquí solamente mandamos este texto cada vez que yo presiono el botón, y este condicional de aquí se va a ejecutar solamente cuando el valor de ese pin 2 sea igual a 1, es decir, cuando yo suelte el botón, esta variable se inicializa, es decir, presiono el botón, esta variable vale 0 al principio, incrementa el contador, cambia a 1, entonces cuando se regresa aquí, pues simplemente ya no se vuelve a hacer porque esta variable ya cambió su valor. Y esto de aquí no se va a modificar hasta que yo suelte el botón, ¿sí? De esta manera yo me aseguro que el contador solamente cuente una vez cuando presiono el botón. Entonces, si me voy aquí, entonces el contador, aquí voy a borrar esto. Bien, entonces cada vez que yo presione, va a incrementar su cuenta 1 a 1. ¿Sí? Hay veces que presiono una vez y cuenta más de una vez, eso es el efecto rebote. Si yo quito esto de aquí, este comando de aquí, van a ver cómo se ve más claro lo que viene siendo el efecto rebote en un push button. Entonces presiono aquí y ven como presiono una vez, a veces que realizan más de una cuenta. Eso es el efecto rebote. Entonces con esto yo lo elimino. Nuevamente también se quito esta parte del código. ¿Sí? Esto es, como les comento, para que se ejecute una vez. ¿Sí? Quitando esto, lo que va a pasar es que cuando yo presione el botón y lo mantenga presionado, va a realizar más de una cuenta. Entonces lo presiono una vez, cuenta bien, pero ¿qué pasa si lo dejo presionado? Sigue contando, ¿sí? Y se supone que no debe ser así, debe contar solamente cuando lo presiono debe contar una vez. Entonces esa es la parte del código, ¿no? Esta es una manera de solucionar este problema, ¿no? No es la única forma, hay diferentes formas, ¿sí? Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que es muy sencillo, ¿sí? Con todo lo que he explicado hasta ahorita lo pueden realizar, no necesitan más información. La desventaja es que, ¿qué pasaría si supongamos que arriba de aquí, en el mismo ciclo y loop, nosotros tuviéramos un montón de información, un montón de líneas de programación que queremos que se ejecuten? ¿Qué pasa si el microcontrolador está trabajando en alguna línea de aquí? Tenemos aquí una línea y el microcontrolador está ejecutando esta línea. En ese momento yo presiono el push button y lo suelto en ese instante. Pues como el microcontrolador está trabajando en estas líneas de acá, pues esa información se va a perder, no se va a realizar ese conteo porque el micro todavía no ha llegado a este punto, ¿sí? Tal vez con un push button y en esta situación sería muy difícil porque el microcontrolador, al trabajar a una frecuencia de 20 MHz, estamos hablando que puede realizar 20 millones de instrucciones por segundo aproximadamente. Entonces necesitaríamos tener un montón de líneas de programación aquí para que pasara eso, ¿no? Pero hay sensores que trabajan muy rápido, o sea, hay sensores de presencia, por ejemplo, donde puede pasar un objeto a gran velocidad y ese sensor manda una señal en cuestión de milisegundos o microsegundos. Entonces, en ese caso, cuando son sensores, sí se puede perder información. Entonces, cuando utilizamos ese tipo de sensores, pues ahí sí sería un inconveniente utilizar un contador de esta manera, utilizando esta forma, porque se puede perder información. Entonces, ¿cuál es la siguiente solución que yo les traigo? Es lo que viene siendo una interrupción. Ahora, primeramente tengo que explicarle qué es una interrupción. Una interrupción es una función especial que está dentro del microcontrolador. Prácticamente todos los microcontroladores tienen interrupciones externas. ¿Cómo funcionan estos o qué trabajan? Nuevamente, supongamos que el microcontrolador está ejecutando algunas líneas de aquí. Si yo presiono un push button o se manda una señal que viene de un sensor a un pin del micro, donde ese pin está configurado como
que trabaje como una interrupción externa. En ese momento que hay un cambio o llegue esa información a ese pin, el microcontrolador deja de trabajar en estas líneas que está aquí para irse a trabajar a esta función especial de interrupción. Una vez que termina de ejecutar todo esto de aquí que está en interrupción, se regresa a la misma línea donde estaba ejecutando antes de que se ejecutara esa interrupción. De esa manera nunca se pierde información, porque aquí podemos tener 10 millones de líneas, pero si la interrupción se activa en algún momento, deja de hacer eso de aquí para venirse a ejecutar lo que tenemos en interrupción. Entonces, como utilizamos sensores que son muy rápidos, utilizarlos con una interrupción es la mejor opción para no perder información, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajan estas interrupciones o cómo tenemos que configurarlas? ¿Sí? Para eso, pues tenemos que irnos al datasheet de lo que viene siendo el Arduino microcontrolador, ¿sí? Este datasheet es para el Atmega 48A y diferentes modelos. Específicamente el que estamos utilizando es el 328. Si yo me voy aquí en las opciones del PDF y me voy aquí en particular a interrupciones, aquí vienen los vectores. ¿Qué son los vectores? Me regreso otra vez aquí. Aquí vemos que esta de aquí es una función de interrupción, es una función especial y siempre se va a llamar ICR, ¿sí? Esta es una función especial que cuando el IDE de Arduino está compilando este programa, todo lo que tenemos aquí escrito lo está compilando para mandarlo al micro. Cuando llega a este punto, esto ya lo lee o lo interpreta como una función especial y lo configura y lo manda al micro para que entienda que cuando se active una señal en ese pin de ese interruptor, se va a venir obligatoriamente aquí. Luego, entre paréntesis, nosotros colocamos el vector que queremos utilizar, dependiendo de qué queremos utilizar. En este caso, yo utilicé el vector 0 porque voy a utilizar únicamente la interrupción 0. Esta interrupción 1 solamente lo puse aquí para que vean que aunque la función se llame igual, ICR e ICR, no va a causar ningún conflicto con el controlador porque lo importante aquí es este vector, ¿sí? Si nosotros nos vamos aquí y buscamos los vectores del 328, este es el 48, no es el que estamos utilizando. Entonces, si me voy más abajo, yo busco la tabla de los vectores, de aquí está, del Atmega 328, que es el que estamos utilizando. Aquí vienen todos los vectores que podemos utilizar, los vectores de los timer 2, timer 1, las banderas, cómo configurarlo, eso lo voy a explicar después. Aquí vemos que tenemos estas dos interrupciones. Estas son interrupciones de tipo externo, interrupción 0 e interrupción 1. Entonces este micro solamente tiene estas dos externas. Además de esa tiene estas otras tres. Estas son interrupciones externas también, pero ayudadas con software o generadas con software dentro del microcontrolador. También si ocupamos más interrupciones podemos utilizar esta de aquí, ¿no? Se configuran diferente. Y ahorita voy a explicar cómo configurar esto, ¿sí? Entonces, externas solamente tenemos dos, estas son mediante software. Y aquí vemos que es los vectores, estas son las listas de vectores. Entonces, ¿cómo yo sé cuál utilizar? Pues simplemente tomo esto y le agrego la palabra BST, esta de aquí, guión bajo BST. Esto es lo que nosotros tenemos que agregar siempre, ¿sí? Si queremos utilizar la 1, pues agregamos esto. Si queremos utilizar esta, le agregamos esto. Lo mismo, si quiero utilizar este vector de este timer 2, pues también le tengo que agregar eso, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de esta función, ¿sí? Y del vector que va adentro, es una función especial. De ahí, ¿cómo trabaja este programa? Pues nuevamente el pin 2 lo declaro como entrada. Esto simplemente es para ayudarme en mi programa, no es necesario de la interrupción, ¿sí? Entonces, esto es para eliminar rebotes y todas esas cosas. Activo el serial para que envíe un mensaje y aquí tengo estos tres registros. Estos tres registros son los importantes para que son los que utilizamos para activar la interrupción. Si yo me voy aquí nuevamente interrupciones externas y yo me voy aquí en información, llego a este registro. Aquí me doy cuenta que este es un registro de 8 bits, empieza en 8 y termina en 7, ¿sí? Es un registro de 8 bits donde solamente estos 4 tienen información, estos de aquí están en 0. Y más abajo aquí viene la explicación del texto de qué es cada uno y para qué sirve, ¿sí? Resumido, vienen dos tablas. Esta es de la interrupción 1, esta es de la interrupción 0. Yo voy a utilizar la interrupción 0, entonces me importa esta información.
Como configure yo estos valores, voy a tener diferentes formas de activar esa interrupción. Las puedo activar como flanco descendente, flanco ascendente o con un cambio de voltaje. ¿Qué significa flanco descendente? Si yo tengo 5 volts, o sea, tengo un 1 lógico y lo mando a 0 lógico, pasa de tener 5 volts a 0 volts, eso es un flanco descendente porque viene de un voltaje mayor a un voltaje menor, es descendente. Caso contrario, tengo un voltaje de 0 volts y lo cambio a 5 volts, es un flanco ascendente, es decir, tengo 0 volts y le aumento el voltaje a 5, entonces significa que es un flanco ascendente. Y el cambio lógico simplemente es que hay un cambio de voltaje, ya sea de 5 a 0 o de 0 a 5, cualquiera de esos dos. ¿Esto para qué es? Bueno, simplemente es cómo va a trabajar la interrupción, cómo se va a activar. Si yo en el pin 2 está en 5 volts y le mando un 0, pues eso significa que es un flanco descendente, entonces yo tendría que configurar la interrupción 0 de esta manera, porque estoy trabajando con un flanco ascendente, y de hecho así es como tengo el push button. Como les dije yo, está con la resistencia pull up, entonces siempre está mandando 5 volts. Cuando yo presiono el botón, pues manda un 0 lógico, entonces cambia de 5 volts a 0 volts, eso es un flanco descendente. Entonces yo tengo que configurar mi interrupción de esta manera, es decir, que en este registro de aquí, estos dos pertenecen a la interrupción 0, este tiene que valer 1 y este tiene que valer 0, y es lo que yo estoy configurando aquí. En este registro, los primeros dos, este vale 1 y el segundo va a valer 0. Yo con este 0B, yo estoy especificando al compilador, le estoy diciendo que este número que está aquí es un número binario, no es el número, no es el 10 en decimal, es un número en binario. Y lo pongo de esta manera, al ponerle 0B, estoy diciendo que este es un número del tipo binario, ¿sí? Si yo pusiera del tipo X, pues ya estaría diciendo que es un número hexadecimal. Entonces B es un número de tipo binario, donde estos dos pines pertenecen a la interrupción 0, estos dos que siguen pertenecen a la interrupción 1, pero como no la estoy utilizando, por eso las pongo en 0. De ahí nos vamos con el siguiente registro, que es este de aquí. Nuevamente aquí viene la explicación de qué es ese registro y cómo trabaja. Aquí básicamente solamente tenemos esta información en los dos primeros bits. Básicamente, si yo mando un 1 en este bit, estoy diciendo que se activa en la interrupción 0, es decir, que si yo quiero trabajar con la interrupción 0, este lo tengo que mandar en 1. Si quiero trabajar con la interrupción 1, este en 1 y este en 0. Si quiero trabajar con ambas, entonces los dos tienen que ser en 1. Entonces, resumido, este primer registro es para definir cómo se va a activar la interrupción, flanco de bajada o flanco de subida. Este es para decirle al microcontrolador, hey, voy a trabajar con la interrupción 1 o con A0 o con A2, ¿sí? Y este de aquí simplemente es un registro que siempre se tiene que mandar a 0, que es la inicialización, por así decirlo, es decir, cuando la interrupción 0 detecta algo o se activa esa interrupción, este registro almacena un 1. Entonces al principio, como yo no quiero que se ejecute esa interrupción al principio del programa, sino que se ejecute hasta que yo presione, entonces le pongo aquí un 0. Esto siempre se deja así, siempre se manda a 0, ¿sí? Entonces en esto no hay más información, siempre lo ponen así. ¿De acuerdo? Esta es una función especial para activar variables globales. Esto es por si los hubieran desactivado. Aquí no es necesario porque no estoy utilizando el CLI. Esta función CLI es para desactivar variables globales. Entonces muchas veces en las configuraciones primero se deshabilitan para configurarse y después se vuelven a habilitar de esta forma, ¿sí? Entonces lo podemos poner así. Nuevamente tenemos las dos variables globales, el contador donde va a almacenar la información. Esto me ayuda a eliminar el efecto rebote, ¿no? Entonces, este es el comando. Entonces, como les digo, estamos utilizando la interrupción 0. Entonces, cuando hay un flanco descendente en ese pin 2, también se me pasaba a decirles. Entonces, si nos vamos aquí al PDF de aquí, nos vamos a Pin Configuration. Seleccionamos el tipo de socket que tenemos, que en este caso es de este tipo el que yo tengo. Entonces vemos que la INT0 pertenece al pin 4
del Arduino, del micro, perdón. Si nos vamos nosotros aquí a esta hoja de datos, vemos que de la tarjeta del PCB, de la tarjeta de desarrollo Arduino, el pin 4 del microcontrolador pertenece al pin 2 de la tarjeta de desarrollo, que es la interrupción 0. La interrupción 1 sería el pin 3. Entonces, en este pin 2 es donde yo voy a conectar lo que viene siendo el cable del push button, ¿sí? Por eso aquí tenemos el pin 2, porque ahí está conectada, ahí va la interrupción externa 0, ¿sí? Entonces, cada vez que yo presione el botón que está que manda una señal a este pin 2 cuando es flanco descendente, es decir, que yo lo estoy presionando, directamente el micro deja de hacer todo lo que tengo yo aquí. Aquí no tengo nada porque no es necesario para este programa, pero lo que yo tuviera aquí simplemente lo deja de hacer y se viene a esta función de aquí, porque esta es la función especial con este vector de interrupción 0, ¿sí? Entonces, aquí cómo trabaja este código de aquí. Este ciclo while yo lo hice aquí para evitar lo que viene siendo rebotes y para evitar lo que viene siendo que se activen demasiadas funciones, por así decirlo. Pudiera realizarlo de alguna otra manera, ¿sí? No es necesario que lo hagamos así, pero en este caso lo hice de esta manera, así fue muy rápido. No me quise perder mucho tiempo haciendo este programa, ¿sí? Entonces, básicamente es un ciclo while que se va a repetir siempre y cuando yo tenga presionado el push button. Como les dije, cuando yo presiono, en el pin 2 va a haber 0. Como aquí está negado, entonces se vuelve un 1. El while es un ciclo repetitivo, es un ciclo anidado donde se va a repetir todo lo que esté adentro siempre y cuando esta condición sea verdadera. Cuando yo lo presiono, esto es 0, como está negado se vuelve 1, entonces siempre que esté presionado ese botón se va a ejecutar esto que está aquí adentro. Entonces, esta variable presionado simplemente es para que sea todo lo que está aquí se realice solamente una sola vez. Entonces, incrementa el valor del contador, manda el mensaje, con este delay reducimos el rebote, modifica la variable de presionado para que ya no vuelva a entrar a este ciclo, a este condicional if en el siguiente ciclo de while, ¿no? Entonces, si yo mantengo presionado este botón, entonces se regresa aquí, yo lo tengo presionado. Como ya se realizó el conteo, no se ejecuta esto, se va acá. Nuevamente, si yo lo mantengo presionado, se regresa aquí y realiza esto. Es decir, que el ciclo va a estar aquí todo el tiempo mientras yo tenga presionado esto. ¿Por qué lo hago de esa manera? Cuando nosotros manejamos interrupciones, el micro deja de hacer lo que está trabajando, se viene aquí. Una vez que termine de hacer esto, la interrupción se borra, por así decirlo. La bandera de este contador se borra y se regresa aquí. Si yo mantengo presionado ese botón nuevamente, se va a venir aquí. O sea, cualquier falso contacto que yo haga de aquí va a volver a activar esa interrupción, ¿sí? Igual también podría funcionar sin esto. Voy a quitarlo para no complicárselos con eso. Lo vamos a hacer trabajar con eso también. Luego de ahí modificamos el valor de esta variable ya una vez que se ejecutó todo esto de aquí y se regresa acá, ¿sí? Entonces vamos a verlo trabajar. Voy a cerrar esto de aquí. Entonces cada vez que yo presione, ¿sí? Entonces cada vez que yo presione se está incrementando aquí la cuenta. Es lo que les comentaba, pues esto lo hice el while para eliminar un poco lo que viene siendo los rebotes. Lo que tiene con las interrupciones es que de alguna manera son muy sensibles. O sea, las interrupciones están pensadas para trabajar con sensores muy rápidos, entonces el usarla con un push button se generan muchos rebotes, ¿no? Por eso lo del while es para evitar un poco eso de los rebotes, ¿sí? Entonces nuevamente lo voy a poner para que vean. Para que vean que ahora con ese while ya se elimina un poco más lo que vienen siendo los rebotes. Sigue habiendo, pero ya no son tantos, por eso lo utilicé, ¿no?
Entonces, esta es una manera de hacerlo. Desafortunadamente, con el push button van a tener muchos rebotes, ¿sí? Tendrían que utilizar alguna manera o un método para eliminar esos rebotes mediante hardware, hacer un arreglo especial entre sus conexiones ahí del push button de manera física para que no suceda eso, ¿no? Por lo general, esto se utiliza para eso, cuando tenemos sensores que siempre van a mandar 0, 1 y no van a tener falsos contactos, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de las interrupciones, que no se pierde información, las interrupciones son muy rápidas, pero pues en la cuestión cuando tenemos un push button nos va a generar un montón de lo que viene siendo rebotes. Bien, estas interrupciones, este método pues que les expliqué es configurarlo con los registros oficiales del microcontrolador del AVR, es decir, con los vectores y todo eso de lo que vienen siendo de las interrupciones externas. No significa que sea el único método para manejar interrupciones. También tengo este otro archivo aquí, solamente que esto es para un Arduino Mega. Los registros son diferentes, ¿no? Aquí, para manejar las interrupciones directamente con el IDE de Arduino sin utilizar el PDF, es solamente con esta función attach interrupt. Aquí colocamos el pin donde queremos configurar, o sea, en nuestro caso sería el pin 2. Luego aquí ponemos el nombre de la función, es decir, cuando hay un cambio o se active en este pin, se manda una señal, un voltaje, esta función se va a activar como interrupción. Y aquí está, es una función normal del tipo void, donde cada vez que yo en este pin le presiono un botón o le mando una señal, el micro va a dejar de hacer lo que esté haciendo por aquí y se va a venir a trabajar o a realizar estas instrucciones de acá, ¿sí? Y esta tercera opción es para definir cómo queremos que se active la interrupción: flanco ascendente, flanco descendente, o en este caso del tipo chain, es decir, que cuando hay un cambio de voltaje que se realice esa instrucción, por así decirlo, que se realice esa interrupción, ¿sí? Entonces, no lo expliqué de esta manera porque es muy sencillo, solamente es utilizar esta función y crear la función especial que se va a ejecutar cuando queramos que se ejecute la interrupción, ¿sí? Entonces, esta es la segunda opción y hay una tercera opción. Esta tercera opción es utilizando los contadores o timers del microcontrolador. Como sabemos, el timer es una función especial del micro. Internamente los microcontroladores también traen timers, ¿sí? En este caso, este micro creo que solamente trae dos. Esta tercera es para ciertos modelos de microcontroladores. El que estamos manejando, el 328, solamente tiene dos: contador o timer 0, contador o timer 1. Entonces yo para mi ejemplo utilicé el contador o timer 1. Entonces, si nosotros nos vamos a esta información, aquí viene explicado todo cómo trabajan los registros del timer, de los diferentes timers y todo viene explicado aquí, ¿no? Cómo trabaja internamente, las comparaciones, la bandera de cuando llega a su control, los diferentes modos que tienen del timer. Más abajo está la tablita, la principal, es esta aquí. Estos son los diferentes modos que existen para timers. Timer de 8 bits, de 9 bits, de 10 bits, timer de tipo PWM, CTC, PWM de tipo fast, de tipo rápido y diferentes opciones, ¿sí? Entonces, este primer registro es para configurar el timer como timer, ¿sí? Entonces significa que este registro no me sirve porque yo lo quiero utilizar como contador. Entonces, básicamente, este registro, perdón que me equivoqué, es este de aquí. Este registro configura todo ese timer 1 como timer, pero como yo lo quiero utilizar como contador, entonces no me sirve. Entonces ese registro simplemente lo mando a 0. El 0 en decimal o el 0 en binario es el mismo, entonces ponerlo aquí directamente 0 es lo mismo que poner 0 V y todos los bits en 0, ¿sí? Es la misma. Entonces, este de aquí es el registro donde se almacena la información, es decir, ya nosotros no vamos a, no, el conteo no lo va a realizar una variable interna del micro, sino que lo va a realizar una función especial, que en este caso es un timer, donde esa información va a ser almacenada en este registro. Vean así como que es una variable, solamente que esta es la variable única, si queremos almacenar esa información en otra, tenemos que hacer un arreglo especial. Ahorita lo voy a explicar, ¿sí?
Entonces al principio la inicializamos en 0 porque queremos que el contador empiece a contar de 0. Si yo quisiera que contara desde 5, pues aquí le pongo 5. Luego tenemos este otro registro, ¿sí? Si nos vamos aquí al PDF, nos vemos que tenemos este registro donde estos tres del final son los importantes. ¿Por qué? Vamos más abajo y aquí vemos una tablita. Aquí vemos que estas opciones de aquí para abajo son para configurarlo en modo timer. Aquí específicamente decidir cómo queremos que sea el reloj, de 8 bits, el timer si queremos que sea de 16 bits, de 8 bits o alguna configuración por ahí, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a utilizar como contador, esto no me sirve. Esto yo lo voy a explicar en los siguientes videos cuando veamos timer. Entonces, estos dos son para utilizarlo como contador, ¿sí? Entonces, como yo quiero un flanco descendente, un flanco de caída, aquí está, entonces significa que yo tengo que configurarlo de esta manera, 1, 1, 0. Entonces significa que en este registro estos primeros tres tienen que valer 1, 1, 0 y estos de aquí no los voy a modificar porque estos dos de aquí son importantes. Aquí viene la explicación, son para la eliminación de brincos, por así decirlo, o ruidos en la cuestión de las señales de entrada. Entonces esto no lo quiero modificar. Es por esa razón que para en este caso podemos usarlo con esta función vSwitch o utilizarlo con esto, ¿no? Entonces esto es la más ideal, pero igual con esto también puede trabajar. La explicación. Nuevamente tenemos estas dos variables, ya es lo mismo, es más de lo mismo, entonces no necesito explicar esto. Aquí, como les digo, el conteo que se esté realizando se va a almacenar esta información. Entonces, como yo quiero que eso caiga en esto, sobre todo porque este contador tiene un máximo, es decir, si nosotros nos vamos aquí al PDF, este es un contador de 16 bits, es decir, que puede contar de 0 a 1024 como máximo. Entonces, si yo quiero que contar más de 1024, tengo que apoyarme con una variable extra, que es lo que estoy haciendo aquí. Estoy almacenando todo el tiempo, estoy mandando la información que lleva aquí, la estoy mandando a esto para no tener un límite de que el conteo sea hasta 1024, ¿sí? Y por eso reinicio esta variable cada vez que mando esta información, la vuelvo a reiniciar para que empiece otra vez desde 0, ¿sí? Esto es la misma función, es decir, cuando en el pin 5, nuevamente, que es el pin 5, aquí nos dice, esta configuración de esto es para que el timer cuente con una señal externa que va a estar en el pin T. Aquí se equivocaron, este debería ser T1 y este de acá abajo, bueno, sí, los dos son T1 porque es el timer 1. Entonces, este contador va a funcionar con una señal externa, que es el push button que nosotros vamos a utilizar, que va a estar conectado al T1, al pin T1. Entonces, si nos vamos aquí, buscamos el T1 y vemos que el T1 está conectado al pin 5. Es decir, este es el pin que corresponde con la señal externa para el timer 1 y esta para el timer 0. ¿Sí? Entonces, es por esa razón que yo en este programa el pin 5 es el que voy a utilizar. Y nuevamente voy a cambiar. Ahí está. Entonces, nuevamente, si el botón es presionado y si se ha presionado por una vez, manda esta señal, manda el valor del contador. Como ya este contador no va a realizar la cuenta, sino que lo va a hacer directamente al registro, esto solamente lo pongo para que este mensaje se manda una vez cada vez que lo presione, para que no se esté repitiendo, ¿sí? Esto es lo mismo también, una vez que suelto el botón, ya esto para que se vuelva a ejecutar, ¿sí? Entonces ya esto de aquí solamente es para mandar el mensaje, no es para realizar el conteo ya se está realizando aquí. Entonces, si yo mando esta información, aquí, otra vez lo abro para que empiece desde 0. Aquí está. Presiono el botón, contador 0. Sí. Aquí el único detalle es que nuevamente estas interrupciones, estas señales externas del contador son muy sensibles a lo que vienen siendo
los rebotes, ¿sí? Por esta razón esto se manda de esta manera, ¿sí? Trabaja de diferentes formas de eliminar el rebote, pero ya utilizar el contador se vuelve muy sensible a lo que viene siendo los cambios o esos falsos contactos. Si fuera nuevamente lo mismo que pasa con las interrupciones, si fuera un sensor que no va a tener ningún falso contacto, pues ahí el conteo se estaría realizando de manera más adecuada, ¿no? De tal manera que estos son los 3 ejemplos de cómo realizar un contador, ¿sí? Contador únicamente con software, sin nada de información extra que utilizar. Interrupciones, muy importantes como vamos a utilizar sensores o información, por ejemplo, las interrupciones. Supongamos que diseñan ustedes algún proyecto, en un programa, algo, y quieren tener un paro de emergencia. El paro de emergencia a fuerza tiene que estar conectado a una interrupción, porque supongamos que tengamos un programa muy grande, muy extenso, y alguien activa el paro de emergencia por alguna situación, y el micro no lo ejecuta en ese mismo instante porque todavía no ha llegado a esa línea. O sea, eso es peligroso. Entonces, un paro de emergencia siempre tiene que estar anexado a una interrupción, y yo los paros de emergencia se los he pedido en lo que vienen siendo las prácticas. Entonces esto lo pueden utilizar para hacer los paros de emergencia. El contador lo pueden hacer de esta manera porque aquí se eliminan muy bien los rebotes en el push button, y esto de aquí va a ser muy útil, estos registros, cuando veamos en el siguiente video lo que viene siendo la configuración de los timers. Entonces, por este video, pues hasta aquí sería todo, para no hacerlo más largo, y que el programa en el que estoy grabando me ha estado fallando, y ya es la segunda o tercera vez que hago este video repitiendo lo mismo por esas fallas del programa. Entonces, nuevamente, si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like y nos vemos en el siguiente.